Capítulo y más que el hecho, su significado. A la historia, hay que exprimirla. La noticia es la significación de un suceso probable o consumado. Más que el hecho, la significación del hecho. Los acontecimientos son apariencias, pero no esencias por sí mismos. Su esencia solo nos es dada por su significado. Cuando en 1949 yo enseñaba eso en una academia de periodismo, y cuando enseguida lo apliqué a la crónica de la Segunda Guerra Mundial, no estaba seguro de que fuera lícito hacerla también en la historia en general. Pero sí lo es, según tan altas autoridades como José Ortega y Gasset y Oswald Spengler. Ortega y Gasset llegó a decir que los historiadores de profesión se limitan a coleccionar los hechos históricos, lo cual no basta, pues los hechos son piel de la historia. Solo mediante el análisis, esto es mediante la historia elevada a la potencia analítica, es esta propiamente una teoría y podemos extraerle algún jugo. A la historia, como al limón, no le basta hallarse ahí para que rezume, hay que exprimirla. Y esta presión es una faena enérgica de la mente. Por su parte, Spengler afirma que el historiador ha de tratar de desentrañar lo que por medio de su apariencia significan los hechos. Querer tratar la historia científicamente es una contradicción. Hay la experiencia científica y la experiencia de la vida. La realidad histórica rebasa el área superficial de los hechos. Agrega que la morfología, en sentido restringido, estudia la forma externa de los seres vivientes, pero tal estudio es bastante superficial si no penetra en el interior de ellos, donde la anatomía y la histología completan lo que en verdad es el organismo físico. La parte visible, exterior, de toda historia tiene, pues, la misma significación que la apariencia exterior de un hombre. Los hechos son solo datos, indicios, síntomas que va dando la realidad histórica, la cual no es ninguno de esos síntomas, por lo mismo que es fuente de todos. 2. En cambio, en la ciencia del derecho los hechos tienen preeminencia. En este terreno, frecuentemente, no cuentan más que los hechos, o por lo menos, es lo que más cuenta. Pero, fuera del ámbito del derecho, los historiadores del tipo de Spengler y de Ortega reclaman un lugar preferencial al significado, por encima de los hechos. A estos últimos se les interroga de dónde surgen y a dónde van. Desde luego que contestar tales preguntas no es fácil. Incluso hay historiadores que no lo consideran lícito y que se atan estrechamente a los hechos, fuera de los cuales no admiten más que las pruebas, pero corren el riesgo de encerrarse en nombres, fechas y algunos testimonios comprobables. Esta técnica es propia de la física, la química, la geometría o las matemáticas. Spengler argumenta que tales disciplinas operan cosas, en tanto que la historia maneja vida, la vida humana. En otras palabras, la historia no es ociosidad del azar, entraña finalidad, aunque pocas veces manifiesta. Cada suceso procede de otros y lleva a uno consecuente. Está muy lejos de ser una colección de personajes y batallas, como lo pretenden algunos. 1. Prólogo a las épocas de la historia alemana, de Johann Sayer, 1940. Argentina. 2. La decadencia de Occidente. Tomo L. Pago 160 y Siglo Espasa Calpe 1944. Historiadores de lo obvio. Además, la historia reclama una labor de síntesis, de lo contrario se disipa en el detalle sin fin. Si queremos encontrar significados en algunos pasajes de la historia antigua, que podríamos encontrar a grandes rasgos. En primer plano vemos hombres luchando entre sí con piedras. Con cuchillos tallados en piedra, con hondas, arcos y flechas. El cuchillo se convirtió en lanza al ser montado en el extremo de una vara. De ese modo el clan llegó a formar la tribu, y luego ésta se convirtió en nación. Unos pueblos dominaron a otros y crearon estados. Los carros de combate, de 2 ruedas, aparecen 3500 años antes de nuestra era, construidos por los sumerios. Eran carros tripulados por 2 guerreros y arrastrados por asnos y bueyes. Los combatientes, aun heridos de muerte, seguían luchando y no había compasión para los moribundos. Unos y otros avanzaban como torrente de lava volcánica. Ciertamente aquellas guerras de la edad de piedra o de la edad de bronce, con dagas, corazas y espadas, eran crueles, aunque quizá no más crueles que las guerras modernas de la orgullosa civilización del siglo XX. 1. Los ejércitos de hace 2500 años combatían generalmente en línea frontal hasta que uno de ellos quedaba derrotado. Casi siempre ganaba el más numeroso. En cambio, en la famosa batalla de Cannas,
216 a calle. Aníbal practicó la guerra de movimientos. Hizo retroceder su centro, en tanto que reforzó sus flancos y los lanzó sobre los flancos y la retaguardia de los romanos hasta que les aniquiló a 60.000 de sus 72.000 combatientes. 2. Se han estudiado cientos y cientos de batallas de la historia antigua. Todas ellas, en perspectiva, aparecen como hechos. ¿Cuál podría ser su significado? Es evidente que esas batallas tenían como único móvil el botín, el ganar territorio y esclavos. Era una finalidad restringida y quizá por eso desaparecieron tantos pueblos, sucesivamente, sin dejar más que aislados detalles de su existencia. Otro significado de aquellas innumerables luchas es que la guerra nació con el hombre, y al parecer, el hombre no puede emprender nada grande, ni resolver problemas graves, si no recurre a la guerra. Esta se halla presente, ya sea para reformar, para esclavizar, para liberar o para defender la propia existencia. La vida es lucha. Ese es un posible común denominador que podemos encontrar al darle un vistazo a la historia antigua. Concretado un poco más. 1. El imperio egipcio empezó a existir hace 6 o 7 mil años. Se sabe que tuvo grandes constructores, notables fundadores de ciudades, sacerdotes y filósofos, y que su progreso se entretejió con guerras. Algunos de sus hechos notables son sus ruinas con más de 100 columnas, cubiertas de jeroglíficos, y la Gran Pirámide de 146 metros de altura, con 6.5 millones de toneladas de roca tallada, que requirió el trabajo de varias generaciones. Otro hecho es que los egipcios no dejaron propiamente una historia clara de su existencia. Se ha requerido de especialistas, egiptólogos, para extraer información. 1. Armas de la Edad de Bronce. General Adolfo León Osorio. 2. Campañas sumarias, Academia Militar de West Point. Traducción del Colegio Militar de México. Se dice que la Gran Pirámide tenía por objeto ser tumba de los reyes, embalsamados de tal manera que pudieran conservarse por milenios. Afán de eternidad unido a la materia inerte. Quizá Chateaubriand llegó más hondo al decir, el hombre no ha elevado semejante sepulcro por el sentimiento de su nada, sino por el instinto de su inmortalidad. Concebirían, pues, la idea de eternidad. Pero cómo fueron añadiendo dioses a sus diversos altares, incluso el buey Apis, no llegaron a formar ninguna creencia que les diera sentido claro de trascendencia. En cuanto a la Esfinge, de 20 metros de altura, Pedro Ouspensky opina que es la mirada de un ser que piensa en siglos y en milenios. Tal vez, pero no se ha podido barruntar qué es lo que pensaba. O sea que no es tan sencillo encontrar significados en la historia de los egipcios, aunque se disponga de numerosos hechos. Ante esta dificultad se puede concluir, fácilmente, en que la grandeza de Egipto fue extinguiéndose como tarde cansada que muere en el desierto. Pero esto equivale a no decir nada. Muy vinculada con Egipto se encuentra la historia judía, que pretende cumplir 5.758 años en el actual 1998. Esta historia habla de que el padre de los hebreos, Abraham, combatió contra los babilonios y llegó a Egipto 1800 o 2000 años antes de Cristo. Agrega que en Egipto vivían 70 hebreos que al cabo de muchos años se multiplicaron, y que cuando Moisés los sacó de ahí, había 600.000 varones, sin contar mujeres y niños. Fecha del Éxodo. Tal vez 1300 años antes de Cristo. En este punto se empiezan a encontrar tales o cuales significados. Por ejemplo, que el pueblo judío tenía un sentido tan fuerte de identidad que fue el único en rastrear sus orígenes hasta época tan remota como 2000 grados más años antes de Cristo. Que su orgullo de raza era tan vivo que en 17 siglos de estancia en Egipto, cuando menos, no se mezclaron con los egipcios ni dejaron que estos se mezclaran con ellos. Además, que al salir de Egipto iban bajo un mando unido de sacerdotes y de guerreros. Entre ellos no había separación de poderes. Política y religión caminaban unificadamente. También es visible el hecho de que consideraban esencial la carrera de las armas, la espada, pues Moisés hizo vagar 40 años a su pueblo, por el desierto, en espera de una nueva generación con mayor reciedumbre para librar combates. Cuando estimó que ya la tenía, se lanzó contra los amoreos y ocupó Hesbón, capital de Transjordania. A continuación los hebreos derrotaron a los reyes Eschón y Og. A sus niños les inculcaban que la fuerza de un pueblo reside en el sólido vínculo entre la generación vieja y la nueva. Es decir, en ese pueblo ya había categórica continuidad y trascendencia,
como no la había entre los egipcios, que pese a su gran civilización se fueron diluyendo al paso de los siglos. 2. Se considera generalmente que los asirios formaron una civilización contemporánea de los egipcios, hace 5000 años en lo que ahora es Irak. Adoraban a los astros. 1. También se sabe que tuvieron guerreros terribles, que construyeron la gran ciudad de Nínive, su capital, y que se granjearon tantas enemistades que finalmente fueron derrotados por los caldeas y los medos. Su capital quedó arrasada en 607 a. Se han establecido muchos hechos acerca de esa civilización, pero se ignora su significado, aunque al parecer carecieron de una definida identidad para dejar huella indeleble sobre su meta como pueblo, si es que la tenían. 1. Historia antigua. Gustavo Ducoudray. París, 1929. 3. En cuanto al imperio babilónico, tan próximo a Asiria, se han descubierto numerosos hechos, pero a ciencia cierta se ignora aún lo que significaba la gigantesca Torre de Babel, sus 53 templos a los grandes dioses, el de sus 300 capillas a las divinidades terrestres y el de las 600 capillas para las divinidades celestes. Nabucodonosor II infligió tremenda derrota a los asirios y se llevó a muchos de ellos al cautiverio, pero al final su imperio se desmoronó. La gran ciudad que había hermoseado considerada tiempo después como una de las 7 maravillas del mundo, por sus jardines colgantes, quedó destruida en 538 a. e incorporada a Persia. 4. Fenicia se ubicaba originalmente en lo que ahora es Palestina. Sus habitantes, hace más de 4750 años, eran muy hábiles marinos y extraordinarios comerciantes. Recorrieron todo el Mediterráneo y formaron numerosas colonias, como las de Sidón y Tiro. Fueron los fabricantes del vidrio, utilizando arena. Se les atribuye también la invención de la escritura fonética. Los griegos aprovecharon los caracteres fenicios para formar su más antiguo alfabeto. En cuanto a creencias, reverenciaban a divinidades crueles, Belo y Moloch, a quienes les ofrecían el sacrificio de niños que eran quemados vivos. Y finalmente encontramos que después de muchas guerras victoriosas, sucumbieron bajo el poder de Alejandro de Macedonia el año 332 a. Fue otra notable civilización que se eclipsó sin lograr ninguna continuidad, ni como raza ni como imperio. 5. En cuanto a Persia, hace 2600 años, un pueblo ario, formado de persas y medos, procedentes del mar Caspio, se instaló en lo que ahora es Irán. Bajo sus caudillos Ciro, Cambises, Darío y Jerjes dominó toda Asia occidental y lo que restaba del imperio egipcio. Los persas formaron el primer ejército regular, bien disciplinado y capaz de realizar movimientos de nuevo estilo. Durante siglos libró muchas guerras, casi siempre victoriosas. Fue una cultura muy avanzada, para su tiempo, y en lo moral tuvo la religión de Zaratustra, según la cual el principio del bien, Ormuzd, está en constante guerra con el del mal, Ahriman. Ambos son como la luz y las tinieblas, y cuando el primero triunfe, resplandecerá la luz eterna. Zaratustra concebía la existencia de un ser único y eterno, creador de todas las cosas por medio del espíritu. Ciro el Grande profesaba el zoroastrismo. Sin embargo, esas creencias no llegaron a constituir un sistema que perdurara. Después de muchas victorias, los persas fueron finalmente vencidos por Alejandro de Macedonia. Y desaparecieron sin dejar continuidad. 6. En la oscuridad histórica de 12 o más siglos, antes de Cristo, se desarrollaron las guerras con que empezó la existencia del pueblo griego. La espada aparece siempre como un signo doloroso de crecimiento de los pueblos y el ocaso de otros. A los espartanos se les sometía a una dura disciplina militar desde los 7 años de edad. Su divisa era, mata o muere. Leónidas y sus guerreros encarnaron esa divisa al morir en las Termópilas, antes que retroceder. Se decía que al preguntarle a un ciego por qué se enrolaba en el ejército, contestó, cuando menos, mellaré la espada del enemigo. Grecia fue un esplendor de la inteligencia humana. Surgieron luminarias en todas las actividades. Fidias en la escultura, Arquímedes como inventor, físico, matemático y filósofo, Galeno escribió más de 100 obras sobre medicina, Hipócrates fue el padre de esa ciencia. La fértil imaginación de los griegos concibió muchas deidades y formaron una nutrida mitología, ciencia de las leyendas. El sistema democrático tuvo su mejor momento con Pericles, siglo V. Fue una democracia que no se fundaba simplemente en el número de votos, sino que tenía un gran contenido,
evitar estratos muy pobres junto a otros demasiado ricos, desalentar el ateísmo, evitar la usura, no tolerar el desorden ni la falsa igualdad en la que todo se desmorona. Entre los muchos genios que dio Grecia, emerge Aristóteles, siglo IV a.C. Acerca de la política estableció que el país no debería buscar sus recursos esenciales en el extranjero, que se crearan bases agrícolas para el propio sustento, que se cuidara de la moralidad de la familia, que la riqueza no es un mal, sino que ésta surja al lado de gente demasiado pobre. Aristóteles puso las bases para casi todas las ciencias. Durante siglos fue la fuente de todo saber. En metafísica fue un espíritu privilegiado, tanto que sus reflexiones desembocaron en una verdadera teología. Dios es el ser en el sentido más eminente, la suma de la realidad, la subsistencia en pleno sentido, forma sin materia, acto puro, pensamiento de pensamiento, todo ser tiene su causa y ha de haber una causa primera no causada, Dios, que da estructura al mundo y al universo. Sin embargo, estas intuiciones de Aristóteles no fueron suficientemente captadas por el pueblo. Perdido entre tantos dioses, del aire, del mar, de la guerra, del comercio, del fuego, de las diosas, como la del matrimonio, de la ciencia, de la hermosura, etc., soñando literariamente que tales deidades residían en el monte Olimpo, los griegos no creían realmente en un dios. No obstante los prodigiosos avances de la civilización griega, decayó la fuerza de su espada, y todo se les vino abajo. Alejandro Magno, rey de Macedonia, le puso fin a la hegemonía de los griegos en el año 366 Alteza Calle. 7 años después se impuso el Imperio Romano en todo el mundo conocido hasta entonces. Lo logró mediante un denodado esfuerzo militar. Al final de una guerra se iniciaba otra. Para los romanos no había más arte que el de la milicia. El entrenamiento era particularmente duro, caminatas de 40 kilómetros, salto de obstáculos con equipo de 30 kilos. Se temía más a la ociosidad que a la lucha. Se decía que los cartagineses calculaban sin cesar las pérdidas y las ganancias para hacer la guerra, mientras que los romanos iban a la guerra porque la amaban. Mientras que entre los griegos los nacimientos se espaciaban, en Roma ocurría lo contrario y llegó a haber 5 veces más jóvenes romanos que jóvenes griegos. Ciertas enseñanzas de Epicuro, filósofo griego, 3 siglos antes de Cristo, hicieron mucho daño al pueblo griego. La finalidad del hombre, decía, era gozar de la vida porque el hombre no está sujeto a condición alguna. Lo contrario regía en Roma, el deber, el derecho, el esfuerzo y la lucha se preferían a la comida y el placer. Cuando eso se olvidó y los romanos aflojaron la espada, también Roma se desmoronó. Solo espada contra espada. El primer símbolo clásico de la guerra es la espada. Símbolo tan fuerte que todavía en 1415 después de Cristo, las tropas francesas consideraban que el combate debería ser hombre contra hombre, mediante la espada, y así se lanzaron a la batalla de Agincourt, contra ingleses que usaban arcos y flechas. Derrotados, el rey Juan sin miedo hizo adoptar estas nuevas armas. Sin embargo, la espada ha seguido siendo un símbolo. Toda la historia antigua se desarrolló con ella. No terminaba una guerra cuando ya empezaba otra. ¿Cuál puede ser su significado? Generalmente todos los pueblos no judíos luchaban por conquistar tierras o por defender las propias. Como sentido vital era más que suficiente, mas no existían móviles trascendentes o metafísicos. Era únicamente espada contra espada. Por eso fue tan frecuente que al terminar una guerra, el pueblo conquistado acabara por absorber parcialmente al conquistador, o viceversa. También, por eso, fue usual que se dieran casos de magnanimidad del vencedor. El rey Ciro, tan terrible en el combate, perdonó al vencido Creso y lo hizo consejero suyo. Alejandro Magno, que destrozó a varios ejércitos, le perdonó la vida al rey Poro, hindú, y lo hizo su amigo. De la misma manera ocurría que un guerrero admirara el valor de un adversario muerto y le rindiera honores. Así lo acostumbrara hasta el bárbaro de Batucán. En cambio, el pueblo hebreo ni daba ni pedía cuartel. Practicaba la guerra total. Por eso escribía en el Deuteronomio que su Dios les daba poder para tomar todas las ciudades de los adversarios y para pasar a cuchillo a hombres, mujeres y niños, sin dejar uno solo que escapara. Deut 7.2. Otra significativa particularidad de ese pueblo era su vivo sentido de trascendencia y de raza. Mezclar su sangre era considerado como un crimen. A la vez, esperaba a su Mesías, no al Mesías de todos.
Sentía vivamente haber sido el elegido. Ellos no aspiraban a un reinado de 5 o 6 siglos, sino al reinado definitivo y total. Una generación se hallaba vinculada a todas las anteriores y se dirigía hacia todas las que vendrían a través de los siglos. Esto les daba continuidad. Y también tenían una unidad muy especial, o sea que su raza, su religión, su gobierno y su espada eran una misma cosa. No concebían la separación de lo espiritual y lo temporal. 1300-1400 años antes de Cristo, de acuerdo con su propia historia. 1. El pueblo judío, bajo el mando de Josué, irrumpió en Canaán con un poderoso ejército y derrotó y ahorcó a 5 reyes cananitas. Donde fallaba la fuerza daba resultados la astucia. Al rey Sisaro no alcanzaron a liquidarlo en combate, pero la bella Jaello recibió en su casa con fingida afabilidad, le dio leche y lo invitó a que se acostara, y cuando lo vio dormido le destrozó la cabeza con una estaca. Otro caso semejante ocurrió cuando el juez Ahod solicitó entrevistarse con el rey Eglón para entregarle unos regalos de parte de los hebreos, y una vez que se halló en su presencia lo asesinó con su espada. Luego lanzó a su ejército para acabar con los maobitas de Jericó. Que los jefes hebreos eran fieles a sus principios, se evidencia en el caso de Jefte, quien al consumar una victoria prometió a Jahve que le sacrificaría a la primera persona que viera al regresar a su casa, vio a su hija y 2 meses después la sacrificó. Posteriormente, entre 1055 y 1015 a. David elevó su reino hasta el máximo grado de poderío. Por cierto que el gran David tenía sus caprichos, pues mandó al guerrero Uría a un punto peligroso del combate, y como no permitió que se le enviara ayuda, el enemigo lo mató, cosa que David aprovechó como lo planeó desde un principio, para quedarse con la bella Betsabé, esposa de Uría. Años después el reino se partió en 2, el de Judá y el de Israel. Con motivo de que 1. Manual de la Historia Judía. Simón Dubno. Editorial Judaica. Buenos Aires, 1944. Último adoraba al becerro de oro. Hubo guerra entre los 2 reinos. Jehú mató a Joram y luego se dirigió a palacio, ordenó que la reina Jezabel fuera echada a la calle y la mató pisoteándola con su caballo. A continuación mandó degollar a 70 de sus adversarios. Jehú entró en Samaria y ocupó el trono 886 a. Por su parte, Atalía, que dominaba en el reino de Judá, tomó venganza en Jerusalén mandando matar a numerosos miembros de la dinastía contraria. 6 años después ella también fue asesinada. 1. En suma, que los hebreos eran bravos incluso en sus luchas internas. Frecuentemente los profetas reprendían al pueblo hebreo. Amós, 830-720 a. Lo acusaba de tener marcada inclinación a la avaricia y a la usura. Un pasaje que el judaísmo celebra como gran fiesta del Purim ocurrió en 508 a. Cuando la reina Esther, judía, obtuvo del rey Asuero, de Persia, un edicto que permitía a los judíos matar durante 2 días a sus adversarios, porque sabían que éstos pretendían asesinarlos a ellos. El libro de Esther dice que tan solo en las provincias mataron a 75.000 persas. En la antigüedad ya gustaban generalmente de mencionar cifras muy elevadas. Por otra parte, ese pueblo excepcional no toleraba que alguien, aun de su misma estirpe, modificara sus tradiciones. El sacerdote Esdras, 458, les reiteró que no mezclaran su sangre y que los casados con no judías se separaran de ellas. Después, Alejandro Magno los dejó vivir en paz y les permitió emigrar a Egipto, donde tuvieron los mismos derechos civiles que los persas y los griegos. Con debilidades, desviaciones, etc., los hebreos tenían algo original, único, pues en aproximadamente 4000 años habían visto nacer y desaparecer muchas civilizaciones, sin que ellos perdieran su identidad, su cohesión y su continuidad. Su continuidad se dirigía hacia un Mesías que habría de darles, por ser los elegidos, el cetro del poder universal. Por el término elegidos no concebían que pudiera ser de otro modo. En el siglo II, antes de Cristo, surgieron 2 partidos entre los hebreos, los fariseos, muy apegados a las tradiciones, y los saduceos, partidarios de que la religión y el Estado se separaran, además de que no creían en la vida después de la muerte, alegando que la ley de Moisés no la mencionaba. Parecía que iban a enfrentarse enconadamente, pero se reconciliaron y se aliaron, años después, en cuanto se planteó la lucha contra Cristo. El año 63, antes de Cristo, Judea pasó a ser provincia de Roma bajo el gobernador Herodes Antípater.
Algo rechazaba a Cristo antes de nacer. Herodes el Grande, medio judío, heredó de su padre la política de una pacífica unión de los hebreos con el Imperio Romano. Gobernó desde 37 Alteza C. hasta el 4 de la era cristiana. La historia judía reconoce que era capaz de crueldades, pero que a la vez fue un político brillante, sabio, lúcido y generoso. La matanza de los inocentes, aunque exagerada, tiene cierta base histórica. 2. La misma fuente dice que este Herodes no quiso ocupar el cargo de sumo sacerdote y que tenía como modelo a Salomón. Quería para el pueblo judío un mejor nivel de vida. 1. Historia judía. Simón Dubno. Edil. Judaica. P. 195 y S. 2. La historia de los judíos, Pag 119, por Paul Johnson. Bajo la guía de los directores de la Enciclopedia Judaica y de los historiadores Chobarra M., Roth, Marx, Altman, Davidovich, Cohen, y Bassman. Extendió su protección a grandes comunidades hebreas de la órbita romana. Todos ellos veían en Herodes a su mejor amigo. Era también el más generoso mecenas. Suministraba fondos para las sinagogas, cuidó de Jerusalén y nombró judíos para cargos públicos. Puso dinero suyo para reconstruir el templo de Salomón y respetó que la construcción se hiciera de acuerdo con la tradición más rigurosa. El hecho de que mandara degollar a los niños menores de 2 años, en Galilea, es explicado generalmente como consecuencia de su temor a que naciera un rey de reyes que desbancara al emperador romano. Posiblemente eso fuera uno de sus móviles, pero en un hombre tan duro parece demasiado temor ante una posibilidad tan remota. Se dice que el historiador debe tener en cuenta todas las formas de la prueba, incluso las que son o parecen ser metafísicas. De conformidad con esto, ¿no acaso Herodes con su sangre judía, estaba de antemano rechazando al Salvador, movido por una fuerza metafísica que ya se hacía sentir sobre el pueblo hebreo? A continuación surge otro hecho con parecido significado. Una nieta de Herodes el Grande, llamada Herodías, abandonó a su esposo por ser pobre y se unió a su medio hermano Herodes Antipas, heredero del poder de su padre, o sea de Herodes el Grande. Herodías se valió de su hija Salomé, bella bailarina, para que halagara a Herodes Antipas y le pidiera que le concediera un deseo. Herodes promete cumplirle lo que quiera, y Salomé le pide la cabeza de Juan el Bautista, precursor de Jesucristo y profeta mayor. Herodes se entristeció ante tal petición, pero cumplió su palabra. Sin embargo, ni la espada de Herodes el Grande, ni la de su hijo, Herodes Antipas, impidieron que luego se diera el suceso más extraordinario de todo lo acontecido hasta entonces. Capítulo 2. Por primera vez, 2 continuidades. Sin ninguno de los poderes conocidos, la aparición de Cristo fue un suceso tan extraordinario que, aun visto únicamente desde el aspecto más exterior, produjo algo inconmensurable, como el de poner fin a todos los milenios transcurridos e iniciar una nueva era, precisamente llamada era cristiana. Ni las más grandes batallas, ni los más poderosos guerreros, ni los monarcas más exitosos, ni los sabios más admirados, ni los sacerdotes y sus dioses más venerados, habían logrado influir de modo tan insólito en todos los pueblos, incluso los que no creyeron en él. El niño del pesebre, hijo aparente de un carpintero, trajo poderes distintos a todos los conocidos. El mundo de entonces ambicionaba el poder, se apegaba a la riqueza, le atraía poderosamente el magnetismo de las armas, pero Cristo traía un nuevo poder, intangible en todo lo material, más de trascendencia infinita. No obstante, es paradójico que Cristo no traía la paz, sino una guerra de nuevo tipo, de características muy distintas a las guerras anteriores. En este nuevo tipo de contienda no estaban en juego riquezas materiales o el dominio sobre campos y ciudades. Con él convergían, en choque, 2 fuerzas metafísicas de diferente signo. Eran 2 continuidades, 2 trascendencias. Ya no era la lucha que buscaba un triunfo para 100 o más años, sino la búsqueda de un triunfo perenne. Es lícito elucubrar si la llegada de Cristo fue una nueva oportunidad, a ras de la tierra, para que una luminosa fuerza rebelde se conciliara con su origen. Algo así como otra etapa de la lucha que se había planteado en la dimensión celeste. Imposible de saberlo con el conocimiento puramente humano, pero en la vida de Cristo se planteó una disyuntiva de alcances no solamente milenarios, sino infinitos. ¿Con Cristo o contra él? El Sanedrín no titubeó para dar su respuesta. No hay noticias de que alguno de los 72 integrantes de ese tribunal, o alguno de sus 24 sacerdotes, se haya opuesto a la demanda de crucifíquenlo.
Ni Herodes Antipas, con sangre judía, encontró culpa en Jesús y lo regresó a Pilatos, quien da a los hebreos la oportunidad de indultarlo, pero ellos prefirieron el indulto del homicida Barrabás. Como el pueblo hebreo no podía ejecutar las penas de muerte que decretaba, exigió a sus dominadores que la aplicaran. Así fue como el Sanedrín se valió de la espada de Roma. Y quedó planteada la mayor batalla que el mundo antiguo y el actual han conocido. Dos fuerzas metafísicas habían chocado en la tierra, la de Cristo y la del Anticristo, y necesariamente se encarnaban en figuras humanas. A la vez, adquirían símbolos universales, de un lado surgió la cruz. Del otro ya existía, desde muchos siglos antes, la estrella, que había sido adorada por judíos, pese a que los profetas se los prohibían hasta con pena de muerte como herejía contra Yahvé. 1. El grito de "y crucifíquenlo", fue una declaración de guerra, una guerra de tipo religioso y sangriento. El Sanedrín pretendió que el cristianismo adoptara la ley mosaica, que acabaría por absorberlo y neutralizarlo, lo cual fue rechazado inmediatamente. San Pablo dijo a los Gálatas: no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Por breve tiempo algunos judíos desbalagados barajaron la idea de una superreligión que abarcara a judíos y cristianos, pero la desecharon fácilmente con la afirmación de que si Cristo no era Dios, el cristianismo no era nada. Si Cristo era Dios, el judaísmo era falso. Luego tuvieron la pretensión de que, si la ley mosaica conservaba su vigencia, el Nuevo Testamento ya no sería efectivamente nuevo, sino una mezcla confusa que podría perderse en abstrusas polémicas. Ante esa pretensión, los apóstoles efectuaron el primer concilio de Jerusalén, en el año 51, que dejó ubicada la ley mosaica atrás, y de ninguna manera rigiendo al Nuevo Testamento. Esto fue sostenido tan categóricamente por San Pablo que llegó a reprocharle a San Pedro que hubiera tenido cierto titubeo y deseos de contemporización. 2. El primer mártir cristiano fue San Esteban. Tuvo controversias con los rabinos, hubo testigos falsos que lo acusaron en el Sanedrín de haber blasfemado contra Moisés y fue condenado a muerte. Lo arrastraron fuera de Jerusalén y lo mataron a pedradas. Se afirma que en su agonía dijo: estoy viendo ahora los cielos abiertos. Año 36. Los apóstoles eran perseguidos, encarcelados, flagelados, amenazados de muerte. Los cristianos se dispersaron por Judea y Samaria, año 41, 44. Herodes Agripa y quiso agradar a los hebreos y mandó decapitar al apóstol Santiago el Mayor, año 44. Santiago el Menor fue apedreado y muerto junto con otros prosélitos, por órdenes del sumo sacerdote judío, año 62. El apóstol San Pedro, primer papa, fue crucificado cabeza abajo, año 67, por órdenes del emperador Nerón. Y el apóstol San Pablo fue decapitado el mismo año, también por órdenes de Nerón, una de cuyas mujeres, Popea, semijudía, le aconsejó hacerlo, según el historiador francés Vernet. 3. Otro historiador dice que Nerón era amigo de los judíos y una tradición talmúdica incluso lo muestra como prosélito. 4. Después Nerón mató de un puntapié a Popea y poco más tarde se hizo matar a puñaladas por un esclavo. San Justino y el teólogo Orígenes afirman que las sinagogas eran la fuente de las persecuciones y que 3 veces al día se oraba la Amida pidiendo que los cristianos sean borrados del libro de la vida. El propio San Justino fue decapitado el año 165. 1. 750 a calle. El profeta Amós condenó esa adoración, llamada sabeísmo, al igual que los sacrificios hasta de niños, que ofrecían a la deidad de Moloc. Condenaciones semejantes aparecen en el Antiguo Testamento, en Levítico y en el libro 3 de los Reyes. 2. Sagrada Biblia. Dr. Juan Straubinger, pago 175 del diccionario. Cal. 211, 12. 3. Judíos y cristianos. Félix Vernet. Diccionario apologético de la fe católica. París, 1924, pac 21, 4, La historia de 105 judíos, pago 142 Pau Barra Johnson, judío. Editorial Vergara, 1987. En aquel tiempo se calculaba que había 8 millones de judíos, esparcidos por el Imperio Romano, y que ejercían bastante influencia cerca de las autoridades,
al grado de que se sintieron suficientemente fuertes y en el año 66 realizaron un levantamiento general que fue derrotado por las tropas romanas. La campaña la terminó Tito, quien arrasó a Jerusalén. Se dice que cuando una mujer, Helena, le ofreció una corona de la victoria, Tito la rechazó diciendo que no tenía mérito vencer a un pueblo que había sido abandonado por Dios. A raíz de ese levantamiento los judíos fueron dispersados por las provincias romanas. El arco de Tito, en Roma, conmemora ese hecho. Otro fuerte levantamiento hebreo, el último, ocurrió en el año 133, encabezado por Simón Bar Cociba, al que se le puso el mote de Simón Bar Cocba, que significa el hijo de la estrella, y también terminó en derrota. El emperador Adriano pretendió inútilmente romper la cohesión de los hebreos prohibiéndoles que leyeran sus libros, Torá y Talmud. Se había divulgado que la Torá tenía frases como esta: todos los pueblos son masa, comparados con la levadura de la tierra de Israel. La comunidad hebrea de Roma ideó tácticas más sutiles. Entre la población dispersa se crearon señales y palabras clave para identificarse entre sí. Se considera que tal práctica fue el principio de la masonería, extendida después a los no judíos. Otra táctica consistió en buscar influencia sobre las autoridades romanas para que éstas se encargaran de perseguir a los cristianos. El emperador Antonio Pío, 138-161, ordenó grandes matanzas. A una persecución seguía otra: el Papa Cayo fue martirizado y muerto, año 296, y el Papa Marcelino corrió igual suerte en 304. Otra táctica de los rabinos fue suscitar divisiones entre los católicos difundiendo herejías. Tal cosa ocurrió con el arrianismo, a partir del año 270. Según esta corriente, Cristo no es consubstancial al Padre, sino de naturaleza análoga. El Concilio de Nicea, del año 325, condenó esa tesis, aunque por mucho tiempo fue necesario seguirla combatiendo. En cuanto a los cristianos, requerían de sentidos muy superiores a los 5 sentidos para creer que en la cruz no se había inmolado un hombre, sino que ahí se habían abierto para la humanidad las puertas de la vida eterna. El pequeño círculo de cristianos que percibía esa milagrosa dimensión se encontraba, después de la crucifixión, en medio de un mundo hostil. Humanamente hablando, no disponía de ningún punto de apoyo. Difundir los evangelios. Pero, si pronunciados por el propio Cristo no habían tenido más respuesta en su pueblo que el desprecio y la condena de muerte, ¿qué podía esperarse si unos cuantos presuntos desventurados iban a repetirlos? Y repetidos por San Pedro, como primer papa, le habían acarreado la muerte, lo mismo que a San Pablo, a Santiago el Mayor y a otros muchos. Los cristianos ganaban prosélitos muy lentamente, expuestos siempre a constantes persecuciones de las autoridades romanas. Fue la época de las catacumbas, donde se ocultaban para rezar. Bajo el emperador Diocleciano, 245-313, sufrieron una de las peores persecuciones, la 10ª, en la que se llegó a arrojar cristianos a los leones, en el Coliseo romano. Ese momento, el más negro, fue la víspera de un inesperado amanecer. Con este signo vencerás. La leyenda dice que Constantino, 306-337, iba a combatir contra el temible Magencio, 312, y que se le apareció una cruz rodeada de estas palabras: con este signo vencerás. En efecto, ganó la batalla y fue emperador. Su madre, Helena, era católica e influyó para que Constantino se convirtiera. Como consecuencia, hizo cesar las persecuciones y desde el año 313 dio su apoyo al cristianismo. Constantino presidió el primer concilio ecuménico en Nicea. Este hecho tuvo el gran significado de que el cristianismo empezaba a tener de su parte la influencia del Estado, más específicamente, de la espada. Otro suceso importante ocurrió en esa época. Apareció San Agustín, que empezó su vida en el punto más opuesto a la santidad, pero que alcanzó la santidad. Fue filósofo y teólogo y dio a la Iglesia alas de águila para alzarse sobre pueblos y estados. Habló del ser eterno, del alma humana y de la inmortalidad. Se anticipó muchos siglos a la filosofía de Descartes. En suma, fue un extraordinario impulsor de la fe. 354-430. A principios del siguiente siglo, el poderoso ejército de Atila, que dominaba vasta región desde el Báltico hasta el Mar Negro, aterrorizó a los germanos y a los galos. Los galos, dependientes de Roma, combatieron y fueron vencidos, después de lo cual Atila invadió Italia.
Arrasó la ciudad de Aquileia y creó tal terror que los habitantes de extensa región huyeron hacia unas lagunas, en lo que ahora es Venecia. Atila parecía invencible, y entonces ocurrió que el Papa León fuera a entrevistarse con él, año 452, y lo persuadiera de que se alejara de ahí. Quién sabe qué vería Atila en los ojos del pontífice, el hecho es que se retiró hacia sus dominios y murió un año después. Roma había compartido su poder con la Iglesia y ésta compartía el suyo con Roma. El cristianismo iba ganándole terreno a su adversario, el judaísmo, el cual seguía careciendo del poder de la espada, ya que sus repetidos levantamientos habían fracasado. Sin embargo, continuó las hostilidades por otros medios, como el de intentar que los cristianos se debilitaran mediante divisiones internas, provocadas por tales o cuales herejías. Vencida, o casi, la del arrianismo, surgió la del obispo Nestorio, contra la Virgen María. El primer concilio de Efeso, 431, frenó ese movimiento. Otra herejía sutil fue la del abad Eutiques, según la cual Jesucristo había sido solo naturaleza divina, bajo la apariencia humana. No puede afirmarse que esa y otras herejías fueran obra de los judíos, pero sí que éstos procuraron difundirlas. Muy persistente, durante siglos, fue el esfuerzo de grupos gnósticos para introducir contradicciones en el catolicismo. Estos grupos provenían particularmente del cabalismo, manejado por rabinos, quienes empezaron a hacer interpretaciones del Antiguo Testamento, mediante la transposición de letras para formar palabras, lo que da lugar a infinidad de combinaciones y de símbolos. Entre estos figura la estrella de triángulos dobles, con 6 puntas, que los judíos consideraron como talismán de la eficacia poderosa y que había sido usada por Salomón en el templo de Moloc, pese a la prohibición de Yahvé. 1. Otro suceso particularmente favorable al cristianismo ocurrió en la región de las Galias, donde Clodoveo fue proclamado rey de los francos. En el año 496 su esposa, Cleotilde, lo convirtió a la fe católica, que había sido llevada a esa región por temerarios evangelistas, muchos de los cuales perecieron decapitados o echados a las fieras, antes de lograr su empeño. El mártir cristiano conquistó el mundo, y si tuvo fuerzas para ello, débelo al ejemplo del crucificado. 1. Libro tercero de los Reyes, 11, vers. Del 6 a 111. Ahí se especifica que debido a esa herejía Salomón fue castigado. La conversión de Clodoveo fue de gran significado para el catolicismo, pues a través de él se hizo oír de reyes germanos y francos. El Evangelio llegó hasta Irlanda. Reglas de la moral cristiana fueron inculcadas a soberanos de diversos pueblos. Todo eso, a través de combates y conversiones, iba tejiendo nexos entre los poderes de la espada y la cruz. Entretanto, los hebreos carecían prácticamente de apoyo en el campo temporal. Sin embargo, según refiere el historiador Dubno, ninguna otra nación de aquellos tiempos se preocupaba tanto de instruir a sus hijos como lo hacían los judíos. Guardaban celosamente su tradición, propiciaban nupcias de los 14 a los 18 años, si la esposa no daba hijos, podía el marido tener otra mujer en casa, las muchachas estudiaban únicamente en su hogar, a los muchachos se les exigía, si no eres sabio, debes ser devoto, y sobre todo, esperaban con certeza la llegada de su Mesías. A la vez, buscaban obtener poder. Una de sus comunidades, en Yemen, empezó a judaizar a los árabes y a través de estos iniciaron hostilidades contra los católicos del cercano Oriente. Pero estos obtuvieron auxilio del rey de Abisinia, que era cristiano, y derrotaron al ejército judío encabezado por Dunobas, el cual se arrojó al mar desde el pico de una montaña, año 530. Con artes más sutiles, y resentida porque los árabes no se dejaban finalmente judaizar, la judía Zeinab, una de las mujeres de Mahoma, intentó envenenarlo con carne, pero un sirviente la comió antes y murió. Descubierta Zeinab, Mahoma ordenó su ejecución. Otro momento de gran trascendencia: el Papa Esteban III, año 752, fue amenazado por Astolfo, rey de los lombardos, quien no le reconocía ningún derecho. El Papa hizo un larguísimo viaje para entrevistarse con Pipino el Breve, rey de los francos, a quien le pidió ayuda. Pipino cruzó 2 veces los Alpes, puso en paz a Astolfo y lo obligó a devolver los territorios del Vaticano. Este hecho fue el primero en su género y afirmó la armonía entre cruz y espada. Carlos Magno, hijo del rey Pipino, sucedió a este como rey de los francos y conquistador de Galia, Italia, Germania y parte de España. De particular significado fue que,
precisamente un día de Navidad, 25 de diciembre del año 800, y precisamente en la Basílica de San Pedro y San Pablo, de Roma, fuera coronado por el Papa León II, en tanto que galos, italianos y germanos hacían resonar en la basílica el grito de vida y victoria a Carlos Augusto. Ese día se formalizó la instauración del Imperio de Occidente. Carlos Magno creó los obispados de Alemania, estableció el canto gregoriano en los oficios religiosos y dio a la Iglesia sólida base económica al establecer el diezmo. Los anteriores sucesos fueron la base para que más tarde, en 962, Otón I de Sajonia integrara el Sacro Imperio Romano Germánico como institución político-religiosa. Años más tarde acrecentaría la Iglesia sus recursos filosóficos y teológicos con la sabiduría de Santo Tomás de Aquino. Demostraciones de que la fe y la razón no se oponen, siempre que se tenga el buen sentido de percibir que, aparte de las verdades conocidas por la razón, hay otras que la sobrepasan y se captan por la fe. Por sí misma, la razón es capaz de demostrar la existencia de Dios, a través de sus efectos visibles, y también que hay finalidad en la vida y en la naturaleza. 1225-1274. Luis IX, rey de Francia, combatió y desplazó a los grandes señores del feudalismo injusto, incluso a los contingentes que los apoyaban por parte del rey de Inglaterra. Dio así mayor consistencia al país y fue un firme apoyo para el catolicismo. Reinó de 1235 a 1270, y fue canonizado en 1297. En cambio, ellos no la pasaban muy bien en tanto que el cristianismo seguía creciendo a través de 6 siglos, desde que cesó de sufrir persecuciones en 313 el judaísmo se iba viendo sujeto a restricciones, a veces tremendas. Tanto católicos como judíos se hallaban propensos a choques enconados. Su enemistad no tenía solución. Si Cristo era divino, el judío estaba terriblemente equivocado, si no lo era, el cristianismo carecía de sustento. Había un desacuerdo imposible de zanjar, salvo que los judíos se convirtieran, pero ellos se negaban terminantemente a tratar este tema. El Papa Gregorio Magno, 590-604, había dicho que los judíos debían estar sujetos a la ley, pero que no se les causara ningún daño. En diversas épocas se acusó a los judíos de introducir dudas o herejías entre los cristianos, por lo cual la Iglesia fue prohibiendo, apoyada en el poder civil, que los judíos ocuparan puestos públicos, en virtud de que si lo ejercieran, abusarían del poder. La experiencia lo ha demostrado con detrimento de los cristianos. 1. Un judío no podía ser juez, ni fiscal ni abogado. Con ese motivo se suscitaban polémicas, a veces muy subidas de tono, en que los ánimos se exaltaban de una y otra parte. Sin embargo, los judíos se fueron volviendo introvertidos y adoptaron actitudes de humildad o resignación, aunque sin claudicar jamás. En muchas ocasiones los cristianos recurrían al insulto y acusaban a los judíos de alentar un furor blasfemo contra Cristo, así como de haber sido los primeros en iniciar las hostilidades, o sea desde la crucifixión. El Papa Gregorio el Grande, 590-604, protegió a los judíos contra los ataques violentos, aunque les hacía ver que no podían estar tan ciegos, que bien sabían que Jesús era el Mesías, pero que lo habían rechazado y continuaban rechazándolo, pese a las pruebas contenidas en la Biblia, escrita por ellos mismos. En varias ocasiones se acusó a los judíos de que se apoderaban de hostias para realizar ceremonias nefandas, y que eso demostraba que si creían que la hostia era el cuerpo de Cristo, que conocían la verdad, pero que se obstinaban en seguir rechazándolo. En otra ocasión se difundió que los judíos habían causado una epidemia de peste envenenando pozos y cisternas. El Papa Clemente VI intervino para calmar los ánimos y dijo que tal cosa no estaba comprobada. Reiteradamente se acusó a los hebreos de practicar homicidios rituales. Ellos lo negaron diciendo que eso era inverosímil, y les contestaron que lo verdadero puede no ser verosímil. El canónigo Rolling, de Praga, afirmó haber descubierto un texto del Talmud que autoriza a sacrificar a niños cristianos, a guisa de holocausto pascua. 2. Sobre el particular hubo veintenas de denuncias, durante siglos. Sin embargo, el martirologio oficial de la Iglesia solo registró, después de largas investigaciones, los nombres de 5 niños beatificados. Entre ellos, Andrés de Rin, 1462, Simón de, 1, Trento, 1584, Domingo del Val, en Zaragoza, España, y el Santo Niño de la Guardia, en Toledo. Judíos y cristianos. Félix Vernet. 1915, 2, del Talmud.
Canónico a Rolling, profesor de la Universidad de Praga. Münster, 1871. Los judíos procuraron mantener en secreto sus libros sagrados, como el Talmud, pero con el tiempo eso fue imposible. Cuando la cristiandad conoció que en el Talmud se hablaba de que el nacimiento de Jesús había sido ilegítimo, de que se proferían insultos a su madre, de que se aludía a Cristo como hereje y pecador, de que se le culpaba de haber usurpado el nombre inefable de Yahvé y de que sería castigado en el infierno, en hirviente inmundicia, se produjo gran indignación. 1. Los judíos trataron de defenderse diciendo que había un homónimo de Jesús y que a ese se referían, pero nadie les creyó. El Talmud y otros libros fueron quemados públicamente por la Iglesia. Luego siguieron otras represalias. El Cuarto Concilio de Letrán dispuso que los hebreos ostentaran en el pecho una rodaja que los identificara, a fin de que los cristianos se cuidaran de ellos. La rueda simbolizaba la hostia, que los judíos estaban acusados de profanar. En diversas épocas y países los judíos fueron expulsados en masa, acusados de ser una inmensa sociedad secreta que daba impulso a movimientos contra el trono y el altar. Ocurrieron expulsiones de la Renania en 1012, de Francia en 1182, de Baviera en 1276, de Inglaterra en 1290, por segunda vez en Francia, en 1394, y de España en 1492. Con motivo de esas expulsiones se decía que si en tan diversos países y épocas se había obrado así, eso tenía su origen en los propios judíos por su conducta hacia los cristianos. El historiador judío Paul Johnson dice que las acusaciones populistas eran falsas, pero la afirmación de que los judíos constituían un sector intelectual subversivo tenía un ingrediente de verdad. 2. De cualquier manera, no cabe duda que durante 12 siglos los judíos tuvieron épocas particularmente difíciles, como cuando el Papa Paulo IV, 1555-1559, se alarmó ante el arrollador avance del protestantismo, fenómeno en el cual estaban implicados algunos judíos, unos conscientemente y otros por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces el Papa ordenó que los judíos únicamente pudieran comerciar en ropa y fierros viejos, aunque esto no pudo ponerse plenamente en práctica porque el pontífice solo reinó 4 años más. El sucesor, Pío IV, suavizó el trato hacia los judíos. Luego Pío V, 1566-1572, volvió a radicalizar las prohibiciones. Su sucesor las abolió, y el siguiente papa, Clemente VII, en 1592-1605, las volvió a poner en vigor. Una de las peores épocas para dicha comunidad fue el siglo XVI, cuando Pío V acusó a los judíos de seguir practicando la usura, así como de encubrimiento y proxenetismo. Tenemos suficientemente sabido y averiguado, decía, cuán indignamente lleva este perverso linaje el nombre de Cristo, cuán enemigo es de todos los que se glorían con ese nombre, a quienes ponen asechanzas. 3. En resumen, pasaron épocas tan difíciles que tal vez algunos judíos recordaron la invocación de sus antepasados, cuando exigiendo la crucifixión decían, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por otra parte, en las buenas y en las malas los judíos cuidaban celosamente de que sus hijos conservaran sus tradiciones. Cuidaban de que su sangre no se mezclara con otras razas y de que su religión se conservara inalterable, así como que perdurara una estrecha unidad entre sus sacerdotes y sus dirigentes políticos. Ninguna otra nación de aquellos tiempos se preocupaba tanto de instruir a sus hijos como lo hacían los judíos. 4. 1. Judíos y cristianos. Félix Vernet. Pago 83. París. 7.975, 2, La historia de los judíos. P. Johnson. Pac 221. Edil. Vergara. 1991, 3, Judíos y cristianos. F. Bernel. Pac 129. 4, Manual de la historia judía. Siglo I. Pac 342, Edil. Judaica. Buenos Aires. Un oasis bajo la espada maometana. A España había llegado el catolicismo a través de misioneros procedentes de Roma, muchos de los cuales fueron martirizados y muertos. Luego, en el siglo V, penetraron los visigodos, pueblo germano, y formaron diversos reinos. Atraídos por el arrianismo no se entendían cabalmente con los católicos, pero en el año 589 se convirtieron y desde entonces participaron con los obispos en el gobierno del país. Así las cosas,
en el año 712 los maometanos cruzaron Gibraltar con un poderoso ejército y desplazaron a la monarquía católica de los visigodos. Para esta conquista tuvieron la ayuda de la colonia hebrea que había recibido asilo en tierras españolas a raíz de su expulsión del cercano Oriente, decretada por Roma en el año 68. Como colaboradores de los maometanos a quienes les abrieron las puertas de Toledo y de otras ciudades, los hebreos gozaron 7 siglos de una tranquila vida en España, al abrigo de las dificultades que otros de su misma estirpe sufrían en Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Los maometanos, seguidores de la religión creada por Mahoma, eran de raza árabe y fueron bastante benignos con los católicos. Sin embargo, España era regida por los signos de la media luna y de la estrella, no por la cruz. El resentimiento y la resistencia de los católicos permanecieron latente durante más de 700 años, hasta que los reyes católicos de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel, se aliaron, se casaron y vencieron a los árabes en su último reducto de Granada, en 1492. En represalia por la colaboración que los huéspedes judíos de España habían prestado durante 7 siglos a los invasores musulmanes, se dictó la expulsión de los que se negaron a convertirse al catolicismo. El historiador Oliveira Martínez dice que la mayoría no quiso bautizarse y que fueron expulsados 800.000 hebreos. 1. En ese tipo de cálculos suele haber enormes exageraciones. Félix Bernet, más minucioso que Oliveira, dice que en España había de 4 a 5 millones de judíos y que los exiliados fueron aproximadamente 180.000. De todos modos, una catástrofe. En el mismo año de la liberación, 1492, los reyes católicos patrocinaron la expedición de Cristóbal Colón, que puso bajo el imperio español casi todo el nuevo continente. Hasta acá llegaron estrechamente unidas la espada, en manos de Cortés y Pizarro, y la cruz en manos de los misioneros. Poco más tarde Magallanes descubrió las islas Filipinas en el mar de China, y hasta allá se extendió el imperio español el más grande de la historia, sobre cuyas tierras nunca se ponía el sol, pues el crepúsculo de Madrid era la aurora en Filipinas. Ascendiente poder de la cruz y la espada desde el siglo IV, con la conversión del emperador romano Constantino, venía creciendo la influencia de la Iglesia, unida al poder temporal. Esto evolucionó de tal manera que luego el Vaticano superó a los príncipes, reyes y emperadores. Basta citar algunos sucesos relevantes. 1. Año 1073. El Papa Gregorio VII era visto como el emperador terrenal, tanto así que rompió relaciones con el emperador alemán Enrique IV, acusado de conceder obispados y abadías a personas impreparadas o sinvergüenzas. El emperador, excomulgado, fue repudiado por pueblos y reyes, por lo cual viajó a Canosa, a entrevistarse con el Papa para pedirle perdón. Gregorio VII se negó a recibirlo durante 3 días, en los cuales el emperador alemán estuvo expuesto al frío, despojado de su vestidura regia y cubierto con, 1. Historia de la civilización ibérica. Oliveira Martínez. Un sayal a modo de penitencia. Finalmente el Papa lo perdonó, no sin que antes el emperador jurara fidelidad a la Santa Sede. 1077. 2. Año 1209. Ante la pugna entre Felipe de Suabia y Otón IV por el imperio del Sacro Romano Imperio, el Papa Inocencio III designó a Otón. Pero como éste pretendió apoderarse de los estados pontificios y de Sicilia, lo depuso un año después y nombró como sucesor a Federico II. 3. Año 1223. El Papa Gregorio IX empezó a organizar la Inquisición, particularmente en Francia, Alemania e Italia. Su objetivo era combatir las herejías y a quienes conspiraran contra el orden. En último extremo el reo era turnado al poder temporal, que en determinados casos quemaba al condenado. 4. Durante 175 años, de 1095 a 1270, se realizaron 8 cruzadas para tratar de recuperar el sepulcro de Jesucristo que estaba en poder de los maometanos, en Jerusalén. Reiteradamente salieron ejércitos de Europa Occidental, bajo el mando o el patrocinio de condes, marqueses, reyes, emperadores y papas. Figuraron prominentemente el rey Felipe Augusto de Francia, Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, y Federico II, de Alemania. El rescate no se logró, pese a que combatieron cientos de miles de hombres, y murieron más de 100.000. 5. El Papa Julio II, 1443-1503, tuvo fama de guerrero. Con ayuda de España y Suiza expulsó de Italia a los franceses. En el concilio de San Juan de Letrán se le mencionó como paparey.
En el siglo XVI se cumplían 1200 años de un ininterrumpido ascenso del cristianismo, tanto en el ámbito espiritual como en el temporal. Entretanto, el judaísmo había sufrido grandes derrotas y humillaciones, pero seguía tratando de recuperar la grandeza que tuvo en la época del rey David, 2000 años antes de Cristo. Eran dos fuerzas que tenían continuidad, que no se derrumbaban con una ni con veintenas de derrotas, como les había ocurrido a otros muchos pueblos, religiones o imperios. Y se hallaban en vísperas de grandes sucesos que iban a estremecer al mundo. Capítulo 3: Retroceso de la cruz y la espada. Algo fallaba en la poderosa alianza. Por lo menos desde el año 800 hasta el 1500 la Iglesia tuvo un enorme poder en lo religioso y lo político. En temporadas fue un poder absoluto. El historiador Ducodray llega a decir que los reyes y emperadores recibían del Papa todo su brillo, como la luna recibe el suyo del sol, y que el Papa Inocencio III ponía y quitaba emperadores. Aunque ese enfoque no fuera siempre muy justificado, muchos historiadores coinciden en que el Vaticano tuvo un poder enorme en los siglos XII, XIII, XIV y XV. El doctor Orestes Ferrara, famoso investigador, dice que Papa equivalía a ser gobernante supremo de príncipes, emperadores y reyes. Pero, no se llegó a fundir demasiado el poder de la cruz y la espada. No se llegó a alterar el justo equilibrio. Hubo fricciones entre pontífices y gobernantes, como la del Papa Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, rey de Francia. El Papa expidió la bula Unam Fantam, 1302, en la que afirmaba, desautorizando al rey, que el poder de los soberanos depende del pontificado, al que están sometidos. El rey mandó detenerlo, pero lo liberó rápidamente porque hubo una sublevación popular. Dentro de la misma Iglesia fue habiendo problemas. Quizá atender lo espiritual y lo temporal era una carga demasiado compleja. Hubo varios cismas. El de 1406 surgió con Gregorio XII, elegido papa mediante su promesa de renunciar cuando lo hiciera el antipapa Benedicto XIII. Como ninguno quiso ceder, el concilio de Pisa depuso a los dos, 1409, y eligió a Alejandro V. Tan solo en el periodo de 71 años, hasta 1439, hubo el problema de 4 antipapas, con los consiguientes trastornos para el mundo católico. El paso de los siglos sepulta, borra o deforma sucesos históricos de gran significación. Sin embargo, hay indicios de que el Papa Alejandro VI, en funciones de 1492 a 1503, detectó que lo ganado en el campo temporal estaba afectando a la misión más elevada de la Iglesia. Por tanto, proyectaba promover reformas para que todos los obispos fueran doctores en derecho canónico para elevar la cultura del alto y del bajo clero, para restablecer la tradicional disciplina y para desterrar prácticas como la venta de indulgencias. Consiguientemente, se estaba gestando lo que después realizaría el Concilio de Trento, y que de haberse realizado antes, tal vez habría conjurado gran parte de los daños que iba a causar la reforma de Lutero. 1. Fue el papa más infamado porque. Por cierto que Alejandro VI, que tuvo clara visión de que algunas cosas andaban mal y de que era necesario enmendarlas, fue implacablemente criticado, en parte durante su vida y particularmente después de muerto. Su nombre en España era Rodrigo Borgia, italianizado luego como Borgia. Borgia ha sido atacado en libelos, artículos, novelas y películas. Se ha dicho que a la edad de 12 años mató a un niño, que fue bandido en los campos de España, que era incestuoso, que en el Vaticano envenenó a varias personas, generalmente amigos, con polvos de cantorella o de arsénico, y que, al morir, su cadáver había sido arrastrado de los pies y que presentaba un aspecto horrible, renegrido e hinchado. 1. El Papa Borgia. Dr. Orestes Ferrara, quien realizó minuciosa investigación en Roma. Ediciones La Nave, 1943. Según el Dr. Ferrara, el Papa Borgia sí protegió con altos cargos a varios miembros de su familia y seguramente no cumplía su voto de castidad, cosa común en varios papas de la época, pero las demás alusiones carecen de base. La campana en su contra empezó en forma de rumores y luego se extendió a escritos novelados. ¿Por qué ese encono? Una de las explicaciones posibles es que precisamente al iniciarse su pontificado se decretó la expulsión de veintenas de miles de judíos en España, que se negaron a convertirse, en tanto que otros muchos fingieron hacerlo para quedarse. Pero tanto los unos como los otros se sintieron gravemente ofendidos y reaccionaron contra la Iglesia, representada por el Papa. Durante los 7 siglos que España había permanecido bajo los musulmanes y los judíos,
estos se habían infiltrado en la corte y en la nobleza. El rey Enrique IV de Castilla confiaba en el marqués de Villena, hebreo. Doña Beatriz Bobadilla, muy amiga de la reina Isabel, estaba casada con Andrés de Cabrera, marqués de Moya, y también este era de origen judío. Muchos españoles veían con malos ojos tal infiltración, en parte por intereses económicos y en parte por motivos religiosos. Había hasta obispos falsamente conversos. En Roma, la situación era diferente a la de España. Tanto así que el Papa Alejandro VI, Borgia, patentizaba respeto a las creencias de los hebreos y solo los exhortaba a que las revisaran y adoptaran a Cristo. Sin embargo, luego se descubrió que en Roma también había infiltrados, como el obispo Pedro de Aranda, que había logrado llegar a ser mayordomo del Vaticano. El Papa se sintió traicionado y pasó el caso a un consistorio, 1498, que después de examinar 100 testigos declaró culpable al obispo. Había fingido su conversión para actuar por dentro de la Iglesia. Todo eso hacía más tensa la situación. Llegó a presumirse que muchos de los rumores y escritos contra el Papa salían del propio Vaticano, por lo cual gozaban de mayor crédito y se esparcían como hechos verídicos. Fue una época particularmente tormentosa. El fraile Savonarola promovió fuerte agitación difundiendo prédicas demagógicas sobre economía y religión. El rey francés Carlos VIII invadió Italia y el Papa tuvo que refugiarse en el castillo de San Ángel. Después hubo otras 2 invasiones por parte de Luis XII de Francia. Surgían graves problemas en Venecia, Milán, Florencia, Nápoles y Tarento. España y Portugal entraron en grave conflicto por las tierras descubiertas en América y el Papa tuvo que calmar los ánimos y mediar en el reparto de territorios. Una tormenta seguía a otra. Hubo proliferación de folletos y libros que atacaban al catolicismo, tal como si fuera una labor precursora del luteranismo. El Papa Borgia introdujo la censura eclesiástica, 1501, en 4 estados germánicos, y después el Papa León X la extendió a todos los países. De esa avalancha de sucesos iba a surgir poco después un terremoto que arrancaría grandes jirones a la fe católica. Habla algo más que la moralización en la rebeldía de Lutero, enfrentándose a su Iglesia, coincidieron varios factores. 1. La propaganda contra el Papa muerto Alejandro VI que percutía contra toda la curia. 2. El apremio de la curia romana para obtener ingresos económicos mediante la venta de indulgencias. 3. Y muy particularmente, la influencia de grupos secretos. Lutero tenía violentos arranques contra los judíos, en general, pero era influido por el monje Nicolás de Lira, quien a su vez era influido por el rabino Salomón Rasti. Martín Lutero se presentó inicialmente solo como moralizador de la Iglesia, pero luego evidenció que la meta era crear otra Iglesia. Actuó contra todos los dogmas, cambió el significado de la misa, eliminó varios sacramentos y proclamó la predestinación, según la cual Dios crea a unos hombres para la salvación y a otros para la perdición eterna. 15 años después lo secundó Juan Calvino, llamado Juan Caubín, radicalizando lo de la predestinación. Otra circunstancia que propició la labor de Lutero y Calvino fue que en Alemania no había un poder político centralizado, como en Francia, Inglaterra y España, sino numerosos príncipes, duques y reyes, y a medida que unos apoyaban a Lutero y se quedaban con los bienes de la Iglesia, iban arrastrando consigo a sus pueblos, ya que según la costumbre, estos seguían la fe del príncipe. Una avalancha de propaganda hacía el resto. El movimiento luterano incluyó el gran significado de que, por primera vez, después de 1500 años, los seguidores de la estrella volvían a tener, indirectamente, el apoyo de la espada. Un balance de aquella época evidencia que ellos mejoraron considerablemente su situación y ganaron posiciones para sus nuevos avances. El estudiante que inocentemente se interna en el laberinto de la historia de aquellos años, podrá aprenderse cientos de nombres de príncipes, de reyes, de papas, de batallas, de tratados, de alianzas, de traiciones, de matanzas, etc. Podrá enumerar las hojas y las ramas del bosque, mas no verá el bosque. Llegando al significado, lo que en realidad estaba ocurriendo era un magno choque entre las fuerzas metafísicas de 1500 años atrás. En pleno desarrollo del protestantismo, el rey inglés Enrique VIII se acogió a ese rito y luego se declaró jefe de su propia iglesia, 1532, por lo cual pudo cambiar de esposa 6 veces y matar a 2 de ellas. Naturalmente, combatió sangrientamente al catolicismo, aconsejado por Tomás Cromwell. Años después otro Cromwell, Oliverio,
hizo decapitar al rey Carlos I, ahogó en sangre todo rastro de catolicismo y abrió las puertas de Inglaterra a la inmigración judía, según lo reconoce el historiador hebreo León Halevi en Resumen de la historia de los judíos. Estrella y espada versus cruz y espada en el campo espiritual, la Iglesia se apresuró a restablecer la disciplina en sus propias filas, fijada en el Concilio de Trento, 1545-1563, fomentó la instrucción religiosa y multiplicó las misiones. Un antiguo soldado, Íñigo de Loyola, San Ignacio, formó la Compañía de Jesús, la cual logró el primer lugar como educadora de los más altos niveles sociales. Santa Teresa de Jesús, San Carlos Borromeo, San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales, San Vicente de Paul y otros no menos activos, se distinguieron en la lucha para reavivar la fe. Sin embargo, todo eso no hubiera sido suficiente si la cruz no hubiera tenido también la colaboración de la espada. Se dice que la religión es la última y más honda expresión de la vida espiritual, pero la religión se encuentra íntimamente vinculada a fuerzas temporales. Así es en nuestro ámbito y no puede ser de otro modo. Aún el espíritu se liga a la materia del cuerpo humano para desenvolverse en la vida terrestre. En la hora más crítica de esa época, la cruz no estuvo sola. Por circunstancias que se antojan producto del azar, en España gobernaba Carlos I, que a la vez mandaba en Alemania como Carlos V. Era, pues, un poderoso emperador que puso su espada al servicio del catolicismo, como enseguida lo hizo también su hijo y sucesor, Felipe II. Se dice que Carlos V fue un gobernante excepcional en momentos excepcionalmente decisivos para la historia mundial. Usó de gran tacto para sortear graves crisis. Hubiera deseado ejercer su autoridad en Alemania desde que Lutero empezó a ganar conversos entre los príncipes, pero eso podría haber sido su ruina. En primer término concentró sus fuerzas para enfrentar a Francia, cuyo rey, Francisco I, le declaró sucesivamente 4 guerras, y en todas fue vencido. A la vez, Carlos V tuvo que combatir a los turcos de Solimán el Magnífico, que amenazaban a Europa, y los derrotó en mar y en tierra. Entretanto, dice el historiador Joan Sayer, los protestantes habían gozado de 20 años para hacer prosélitos, de tal manera que las 9/10 partes de Alemania ya eran regidas por el protestantismo. Pero en cuanto Carlos V tuvo las manos libres, de las guerras con Francia y los turcos, acudió a auxiliar a los príncipes alemanes católicos y aplicó un fuerte golpe a los protestantes en 1546-1547, aunque no los venció totalmente y se pactó una paz precaria. Esa lucha habría de continuarla su hijo Felipe II, quien hizo retroceder todavía más a luteranos y calvinistas, a la vez que derrotaba definitivamente a los turcos en Lepanto, cuando ya eran una grave amenaza para la Europa cristiana. Esta lucha se libró en decidida alianza de la cruz, representada por la Iglesia, y la espada. Debido a la influencia que ejercía Felipe XI en Europa, el rey Enrique IV de Francia abjuró del protestantismo y se pasó al catolicismo, a fin de calmar la oposición y poder entrar en París, 1594. Asistió a misa diciendo que París bien vale una misa. En cuanto a Alemania, que era el foco del protestantismo, se reanudó la guerra entre príncipes protestante y católicos, a la cual fueron sumándose daneses, suecos, españoles y franceses. Estos últimos, movidos por el cardenal Richelieu, que pese a su investidura religiosa estaba ayudando a los protestantes y calvinistas. Fue una guerra muy sangrienta, o sea la llamada Guerra de los 30 años, pues duró de 1618 a 1648, cuando los contendientes, agotados, firmaron la Paz de Westfalia, que fue un empate. Protestantes y católicos conservarían los territorios hasta donde habían podido llegar. Viendo más en perspectiva, reforma y contrarreforma fue una lucha tan vasta que abarcó 4 generaciones durante 131 años, o sea desde que empezó la rebeldía de Lutero, 1517, hasta 1648. España participó en esa lucha durante los reinados de Carlos V, Felipe XI, Felipe CXI y Felipe I Voltio. Entretanto, la estrella iba en veloz ascenso en la revuelta Europa de la lucha religiosa, los judíos mejoraron rápidamente sus posiciones. En lo material, se convirtieron en elemento decisivo del mercado financiero de Londres, lograron gran influencia en el Banco Central de Inglaterra, 1694, el cual obtuvo el privilegio legal de emitir billetes. También dominaban la bolsa de valores británica y la holandesa. 1.
financieros y magnates judíos tejieron una eficaz red de informaciones y su influencia se extendía desde Inglaterra hasta la India y desde Europa Central hasta Australia. Frecuentemente volvían a ser calificados de especuladores y usureros. Sir John Barnard, miembro del Parlamento británico, encabezó un movimiento que los denunciaba como truanes y pedía frenar la infame práctica de la especulación. Sin embargo, no logró nada práctico. En el campo espiritual, los judíos cabalistas descifraban la Torá y afirmaban ser 1. Participaron en la fundación de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1792. Protagonistas poderosos de un drama cósmico que se acercaba a un momento culminante. En cambio, sus logros continuaban en el campo de las finanzas, en tanto que protestantes y católicos se hallaban mutuamente desangrados, sin ningún triunfo definitivo, ni en lo religioso ni en ninguna otra actividad. Varias veces mencionaron la posible llegada del Mesías verdadero. El 31 de mayo de 1665 proclamaron que ya estaba en Gaza y que se llamaba Sabbetai Zevi. Durante el invierno del año siguiente hubo peregrinaciones a Tierra Santa, unos se flagelaban y otros oraban por la llegada inminente de otro Mesías que no era Zevi. Pero todo fue en vano. La espera habría de continuar. Tremendo golpe a la cruz y la espada. La Inquisición fue creada en 1223 durante el pontificado de Gregorio IX porque las monarquías y la Iglesia tenían la certeza de que existía una conspiración contra ambas, dirigida por grupos secretos judíos. Dicho tribunal tenía la misión de defender al trono y al altar. Regía particularmente en Francia, Alemania e Italia. Obtuvo realmente su propósito. Opiniones autorizadas sobre el particular afirman que sí, y suponen que sin su existencia las cosas hubieran sido mucho peor. Tal vez, pero es evidente que al declinar la Inquisición, el movimiento secreto contra el trono y el altar estaba más fuerte que antes. En el terreno de las suposiciones también podría plantearse que dicho tribunal provocó más deseos de venganza que de lograr un entendimiento. Cortó ramas sin encontrar el tronco. Por lo menos, está claro que el tribunal fue mucho más eficaz en imponer penas, incluso la hoguera, que en descubrir a los más ingeniosos dirigentes que prepararon el gran golpe de 1789, llamado Revolución Francesa. Proliferaban, a despecho de la Inquisición, las logias de los iluministas, la Estrella de Sirio, Estrella de Oriente, Estrella Flamígera, Estrella Fulminante, todo producto del sabeísmo. 1. Del mismo origen eran los temas más usados en la masonería, como, Abarim, del rito de Memphis, Abdamán, del grado 14 escocés, Jotauda, palabra sagrada y de pase en varios ritos, Judith, grito de aclamación en el grado 5 del capítulo de adopción, Nekam, palabra sagrada que en hebreo significa venganza. En fin, términos crípticos y contraseñas eran el vínculo entre hebraísmo y masonería. Ese poder secreto penetró en diversos estratos sociales. Preparó la logística revolucionaria, trazó el programa, reclutó cuadros de activistas y recibió fondos. No fueron detectados ni los iluminados del Zodíaco, ni los de Avignon, ni los de Baviera, ni el Gran Oriente de Francia. Un motín es cosa transitoria y circunstancial. En cambio, una revolución como la de 1789 requiere vasta organización. Su programa abarcaba a toda Europa y preveía un futuro de 50, 100, 200 años o más. Eso no es azar. En vísperas de dicha revolución había 635 logias masónicas en Francia, 68 de ellas dentro del ejército. Exteriormente circulaban hojas sueltas, libelos y rumores. Varios escritores hacían giras para diseminar ideas previas a la violencia. En todos los sectores. 1. Diccionario enciclopédico de la masonería. Pag 567 y S. Frau Abrines, grado 33. Los antiguos profetas habían condenado el sabeísmo. Deut 4, 19. Amos, 5.26, varias comunidades judías lo profesaban. Actuaba gente infiltrada, en la nobleza y en el Congreso. José Fouché en la orden del oratorio, y el obispo Carlos Talleyrand en la alta jerarquía, en tanto que el duque de Orleans suministraba dinero, cosa que luego fueron haciendo banqueros de diversas ciudades, como los hermanos Rothschild, que operaban en París, Frankfurt, Londres, Viena y Nápoles. 1. Como es bien sabido, los puntos principales de la revolución son acabar con la era cristiana, romper los lazos tradicionales de la familia, privar a los padres del derecho de educar a sus hijos, y crear una república universal.
Esto no era ocurrencia de unos cuantos manifestantes en marcha hacia la Bastilla. Claro que no. Lo sorprendente es que muchos lo sabían, menos los encargados de cuidar el orden cristiano establecido, quienes literalmente perdieron la cabeza, unos en la guillotina y otros porque no hallaban ni qué hacer. El historiador protestante Beit Valentín dice, enseguida se proclamó la leva general, de 14 a 40 años. La marsellesa, a cuya melodía la ruda multitud se metamorfoseaba y quedaba convertida en oeste de la libertad. Fue todo esto la obra maestra de Carnot. A fines del crítico año de 1793 el ejército rondaba ya la cifra de 600.000 hombres. A los generales se les agregaron comisarios civiles cuyo cometido era ejercer el control político e impulsar hasta el último extremo el esfuerzo y rendimiento de las operaciones. Con su intromisión los comisarios irritaban frecuentemente a los soldados, pero mucho hizo su pasión. De este modo tenían firmemente en sus manos las riendas de las fuerzas armadas los potentados, revolucionarios, de París. 2. El terror paralizó todo intento defensivo. Beit Valentín reconoce que la ciudad de Lyon fue reducida cruel y terriblemente. Tan solo en París cortaron 3.627 cabezas. También hubo degüellos en masa, paseaban las cabezas clavadas en lanzas. En Europa hubo alarma y lentamente se fue formando una coalición para acudir a rescatar a Francia del terror, pero a la vez circulaba una campaña desinformadora que no propiciaba la movilización en escala suficiente. Rusia participó tibiamente en la coalición. España y la Toscana aceptaron un tratado que les ofreció la Comuna de París, y finalmente la coalición quedó en nada. Se ha soslayado que la Revolución Francesa quiso borrar a Jesucristo y decretó el fin de la era cristiana. La nueva era, la revolucionaria, empezó a contar como año 1 en 1792. Se cambió de nombre a los meses, que fueron integrados por semanas de 10 días cada una. El domingo se eliminó y en su lugar el descanso fue fijado cada decena. Los nuevos meses se denominaron, pluvioso, enero, ventoso, germinal, floreal, pradial, mesidor, termidor, fructidor, vendimiario, brumario, primario y nivoso, del 22 de diciembre al 21 de enero. La Catedral de Notre Dame fue declarada Templo de la Razón. Numerosas imágenes fueron profanadas. Por supuesto, se confiscaron todos los bienes de la Iglesia y se exigió que el clero se supeditara a la Revolución y no al Papa. Muchos prelados lo hicieron, apostatando, y se provocó un cisma. Hubo asesinatos en masa de sacerdotes, como los 160 que fueron degollados en el convento de Carmelitas. 1. La cara oculta de la historia moderna. Lean Lombard. Tomo J. Madrid, 1979. 1. Historia universal. Tomo 1 / pago 304, 305. Beit Valentín. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1994. Los comisarios políticos de la Revolución Soviética tuvieron su antecedente en la Revolución Francesa. El Papa Pío VI se negó a aceptar que los sacerdotes dependieran de la Revolución, no del Vaticano, por lo cual fue hecho prisionero y así murió en 1799. Su sucesor, Pío VII, condenó formalmente a la masonería y la señaló como el factor de odio y asesinatos de la revolución contra el catolicismo. En esos años la cruz había quedado sin espada, ésta se encontraba en manos de la estrella. Quien no estaba con la revolución era contrarrevolucionario y se le enviaba a la cárcel o al patíbulo. La llamada ley predial autorizaba guillotinar sin previo interrogatorio de los acusados. 10, 6, 1794. En todo el país hubo más de 100.000 ajusticiados, 59% de ellos eran campesinos u obreros. Por supuesto que también fueron guillotinados el rey y la reina María Antonieta. Su hijo de 7 años, Luis XVIII, fue llevado a un calabozo, donde se le torturaba insultando a sus padres, hasta que murió a los 10 años de edad. Sus torturadores proclamaban el lema revolucionario de libertad, igualdad, fraternidad. La primera Constitución revolucionaria dividió a los ciudadanos, artículo 3, en activos y pasivos. Solo los primeros podían votar porque pagaban impuestos equivalentes a 3 jornales. La mayor parte del pueblo era de ciudadanos pasivos, carentes de todo derecho electoral. Francia no obtuvo ningún beneficio de su revolución, pero sí los hebreos, que lograron su emancipación. Se abolieron todas las limitaciones que pesaban sobre ellos y consiguieron su igualdad ciudadana con los franceses.
Nadie discute que eso no fuera humanamente procedente. Pero, se requería una tormenta de sangre para lograrlo. El cataclismo hubiera sido aún peor de no haber surgido algo que no figuraba en el plan. Resulta que Napoleón no era propiamente revolucionario, sino un teniente desconocido que fue revelando dotes de organizador y de estratego. La revolución lo aprovechó para incursionar por toda Europa. En diversas plazas de Italia y de Austria hubo logias que lo auxiliaron pasándole secretos de los defensores o deslizando entre estos informes falsos. Sin embargo, Napoleón era un genio que no necesitaba de esos recursos. Conforme fue cobrando poder y fama, con 500.000 de soldados que llevaba de victoria en victoria, sintió la espada firmemente en sus manos, tomó el poder y arrecholó toda la parafernalia revolucionaria. En 1801-1802 celebró un concordato con el Papa Pío VII, mediante el cual el Vaticano recuperó la soberanía de los estados pontificios. 2 años después se efectuó en Notre Dame la coronación de Napoleón, presidida por el Papa Pío VII, quien le ciñó la espada y puso en sus manos el cetro, momento en que Napoleón se adelantó y se colocó la corona él mismo. Fue un momento cargado de significado, ya que volvían a aproximarse la cruz y la espada. 2 años más tarde, 1806, Napoleón derogó la era revolucionaria, que había durado 14 años, y restableció la era cristiana. Esto sin perjuicio de que surgieran fricciones, ya que Napoleón se empeñaba en figurar como protector y soberano de la Santa Sede, en tanto que Pío VII no le reconocía jurisdicción en ella, cosa que le costó ser detenido temporalmente en el castillo de Fontainebleau. Entre batalla y batalla, Napoleón se daba tiempo para atender los más diversos asuntos. Logró mejorar las finanzas, el comercio, la industria y el agro. Impulsó la educación superior, las ciencias y el arte. En esos menesteres se encontró con la comunidad judía, acusada de diversas formas de usura, y de que sus 80.000 integrantes disfrutaban de la nacionalidad francesa cuando les convenía, y pretendían su otra nacionalidad cuando se trataba del reclutamiento para el ejército. Napoleón respetó la emancipación que ya se había aprobado en favor de los judíos, pero quiso ajustar algunos puntos. Por ejemplo, que renunciaran a la usura en Alsacia, debido al descontento que imperaba ahí, y que el resto de Francia no fuera accesible a nueva población israelita, a no ser que se tratara de agricultores. Trató esto con el Sanedrín, compuesto de 45 rabinos, pero no se llegó a ningún acuerdo. Por el contrario, ellos apoyaron la cruzada de la alta finanza internacional y de la masonería en contra de Napoleón. En esto participaron decisivamente Amschel Mayer, Jacob Baruch y toda la dinastía de los supermillonarios Rothschild. El golpe final fue cuando en 1814-1815 lograron una alianza de casi toda Europa en contra de Napoleón, quien fue vencido y llevado al islote de Santa Elena, en el Atlántico, donde murió al cabo de 6 años de cautiverio. En 1830 el catolicismo dejó de ser la religión de Estado en Francia. Francia había puesto 1 millón de muertos y deudas para sostener la revolución, pero no obtuvo beneficios. Volvió a los límites territoriales de antes, en tanto que los de la coalición contra Napoleón sí lograron ganancias, principalmente los judíos, ya emancipados, y la Gran Bretaña. En cuanto a la revolución, movimiento milenario de estrella y espada contra cruz y espada, no obtuvo todo lo que anhelaba, pero conquistó importantes bases para continuar su marcha. Un ejemplo del gran desarrollo económico que obtuvieron los judíos es el de la familia Rothschild, compuesta de Mayer Amschel, su hijo Nathan situado en Londres, James en París, Salomón en Viena, Karl en Nápoles y Amschel en Frankfurt. Su capital total en 1818 ascendía a 1.779.000 libras esterlinas, en 1828 ya era de 4,3 millones, y en 1875 ascendía a 54,3 millones. En esa época importantes bancos europeos iban quedando en manos de hebreos, como los Oppenheim, los Heine, los Mendelssohn. Estos concedían frecuentes empréstitos a las monarquías y a cambio obtenían tales o cuales concesiones. 1. Popularización del liberalismo. El grave tropiezo que sufrió la Revolución Francesa dejó una estela ideológica que fue popularizándose como liberalismo. Este término cobijaba conceptos de libertad, tolerancia, benevolencia, amplio criterio, comprensión y hasta un cierto grado de caridad. Por otra parte, del lado cristiano corría la idea de que, durante varios siglos, el Vaticano había procedido muy rigurosamente con los príncipes, reyes y emperadores, y que de la misma manera el clero trataba a los fieles.
No pocos jefes de familia se inclinaban más a los severos castigos que al mutuo conocimiento y a la comprensión. Llegaba a considerarse que Dios estaba siempre más dispuesto a castigar que a perdonar. Frecuentemente se veía pecado por todas partes. El cuerpo humano parecía impuro y en cierto modo hasta despreciable, como si no fuera también obra de Dios. En verdad, el cristianismo no era así, pero lo alteraban conceptos erróneos. Mucha gente se olvidaba de que el magisterio de la Iglesia defendía la dignidad de la materia y que el cuerpo, como parte integrante del cuerpo de Cristo, unido a la divinidad, ha sido instrumento de salvación para la humanidad y alcanzará plenamente su fin en el hombre resucitado. 2. 1. La historia de los judíos. Pago 322. Paul Johnson. 2. La fe de la Iglesia Católica. Pago 806 presbítero. Justo Colbarra antes, profesor de Eclesiología de la Facultad Teológica de Granada. Madrid, 1986. En un considerable número de fieles existía la propensión a condenar con tremenda ligereza. El niño de madre soltera era visto punto menos que como facineroso, respecto a cualquier pecador muerto era fácil ubicarlo en el infierno, como si se pudiera conocer hasta dónde puede llegar la misericordia divina. Tales circunstancias propiciaron que el liberalismo se introdujera insensiblemente en todas las esferas sociales y que escalara puestos oficiales y poder económico sin despertar desconfianza. A través del positivismo de Comte se instaló en el magisterio e influyó en estudiantes de todos los niveles. Fue tal su presión psicológica que prácticamente no se les prestó atención a las llamadas de alerta que dieron los pontífices. Por ese camino, del liberalismo, desaparece la distinción propia del bien y del mal, acabará por parecer lícito cuanto agrade, advirtió León XIII. 1. En cuanto al liberalismo económico, el Vaticano advirtió que de esa teoría como de fuente envenenada, nacieron todos los errores de la ciencia económica. Y respecto al problema social, el liberalismo es el padre del bolchevismo. Condena al trabajador a la pobreza perpetua. Sin embargo, el liberalismo seguía avanzando y generalmente no se percibieron los virus revolucionarios de que era portador, hasta que a fines del siglo XX, al quitarse algunos velos, se le identificaría como neoliberalismo. 1. Diccionario de textos sociales pontificios. Biblioteca Fomento Social. Madrid, 1962.